hasta desmayar. Que luego de repente viene el diablo y, oye, ya jubílate. Bueno, llega una edad donde ya no podemos, ¿no? Pero, hermano Leonel, ¿te acuerdas del hermano Lupito Gutiérrez? ¿Cuántos años tenía cuando predicaba todavía? Casi 90 años. Y fue una inspiración para nosotros. Pero hermanos, hay, para los que somos obreros de tiempo completo, y aún hermanos de nuestras iglesias, llega un tiempo cuando ya quieren tirar la toalla y pues a pesar de muchas pruebas, que si tuviéramos testimonios ahorita de los obreros de tiempo completo, cómo el Señor nos ha sobrellevado durante el tiempo de nuestro ministerio, pues hermanos, sería a lo mejor de una semana estas reuniones. Pero damos gracias a Dios por ello. Dios me permitió, desde que entré al Instituto Bíblico y siendo pastor el primer año, Dios me permitió el año pasado cumplir 50 años de estar predicando. Ya en este mes, ya 51 años de estar predicando, 52 de haber sido salvo. Y doy gracias a Dios por el papá del hermano Leonel, hermano Lonnie Smith, que puso en su corazón iniciar esa iglesia en esa colonia Martínez, ahí en Monterrey, Nuevo León. Y gracias a ello mi hermano es pastor también ahí de la misma iglesia donde nos convertimos, y ha sido una bendición caminar pues con muchas pruebas delante del Señor. Quiero por favor invitarles, ahorita en unos momentos estaremos iniciando con nuestro mensaje. Mi esposa Elena, de pie por favor, que ha estado ya aguantándome 45 años desde que el Señor nos unió en matrimonio. El hermano Doro con la hermana Gris, puestos de pie, hermanos, por favor. Miembros de la iglesia, fieles, líderes allí en la iglesia, y un gran apoyo también para nuestro ministerio. Hermano Nacho, hermana Leti, también oficiales, líderes allí en la iglesia, y naturalmente hermano César, Liz, que también están colaborando allí en la iglesia. El hermano, gracias hermanos, también son líderes en la alabanza, en la enseñanza. El hermano César, juntamente con mi hijo Juan Pablo, y de vez en cuando también Edgar y otros hermanos, nos turnamos en la predicación. Y pues es una bendición muy grande cuando tenemos hermanos que nos apoyan. ¿Cómo están de ánimo, hermanos? ¿Bien? ¿De veras bien? Nos hacemos un examen en la Biblia a ver si de veras estamos bien. Ojalá que sí, ¿verdad? Porque el Señor dice que no nos cansemos hasta desmayar, porque ya una vez desmayados, pues ya ni sabemos ni lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Se han dado cuenta cuando una persona se desmaya? No le echen el aire, háganse para allá a un lado y que huela alcohol y para que reaccione, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Ya cuando una persona se desmaya, pierde completamente el control de su misma persona. Entonces la palabra de Dios nos dice que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, y es una bendición muy grande. La hermana Marta se acuerda que en algunas ocasiones que ha estado en nuestra iglesia también cantando, y en unos compañerismos entonando ese himno, placer verdadero es servir al Señor. ¿Cuántos conocen este himno? Ah, qué preciosa, qué bendición del que escribió la letra de este himno. Placer verdadero es servir al Señor. Y en esta hora, hermanos, vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 12. Abran sus Biblias. No les digo sus celulares porque no sé si está leyendo la Biblia con nosotros. Hebreos 12, 1 al 3. Probablemente no tengan algunos la misma versión, quizás traigan la versión internacional, la Reina Valera, no sé qué versión traiga, pero vamos a leer todos juntos este pasaje bíblico, Hebreos 12, 1 al 3.
¿Ya lo tenemos? Empezamos con el versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, aquí la palabra de Dios nos presenta que tenemos una carrera por delante. Hermana Gris, póngase de pie, por favor. Nuestra hermana es líder allí en la iglesia, pero también es un equipo de atletismo. La hermana constantemente está corriendo, entrenando. Gracias, hermana, puede sentarse. Y pues nos ha platicado detalles de las carreras en las que ella ha participado, los entrenamientos, la disciplina, etcétera. Hermano César, ¿eres licenciado en deporte? Algo así. Licenciado en deporte, y también pues está muy conectado a lo que es el deporte. ¿Cuántos en alguna ocasión, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, no sé, después, cuántos han participado en alguna carrera? A ver, levanten la mano. Tenemos un buen grupo, porque el hermano organizó una carrera de aquí a Loma Dorada, ir y venir corriendo por todo Lázaro Cárdenas. Bueno, hay una cosa muy curiosa, hermanos, en cuanto a la carrera o a correr. Cuando estuve en secundaria, teníamos un entrenador japonés. No sé de dónde salió, pero era nuestro entrenador de deportes: voleibol, atletismo, básquetbol, fútbol casi no, porque en Monterrey se juega mucho el béisbol, es lo primordial. Yo entré al equipo de atletismo y competíamos con otras secundarias. Y yo siempre ganaba y ganaba. No lo digo con orgullo, pero había un problema, un error que cometí muy grande. Cuando había competencia entre las secundarias, yo corría descalzo, como un tarahumara. No me gustaba usar tenis. Y entonces un día alguien puso una queja: oiga, ese que está ganando debería ponerse tenis. No, pues sí, tienen razón. A partir de que me puse tenis, hermanos, nunca volví a ganar. Era curioso, ¿verdad? Pero ya no me permitieron correr descalzo, porque luego íbamos a competir a nivel estatal, y yo ya nunca pude ganar. Aún cuando estaba en tercer año, después de 2 años, ya no volví a ganar ninguna carrera. Hay reglas, hay disciplina. Tenemos una carrera por delante. Ahora, en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, hay un pasaje que me llama la atención en cuanto a estas carreras. San Juan capítulo 20, versículos 1 al 4, recordarán que después de la resurrección de Cristo hubo diferentes eventos que nos ayudan a comprender mejor la victoria de la resurrección. Pero me llama la atención este pasaje, San Juan capítulo 20, versículos 1 al 4. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿qué dice? Qué raro, ¿verdad? No sé si corrió de miedo, de emoción, no sé, pero dice la Biblia literalmente: entonces corrió y fue a Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, o sea, el apóstol Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro,
y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y el apóstol Pedro llegó después, pero sí entró. Entonces aquí tenemos una carrera entre dos personas, dos varones. Y el apóstol Juan le ganó al apóstol Pedro. Está como aquella anécdota que decía, oiga compadre, fíjese que ayer fui a una carrera y pues quedé en segundo lugar. ¿Cómo, compadre? Ah, pues lo felicito, y lo abrazó. ¿Y cuántos eran? Dice, no, pues nomás éramos dos. Quedó en segundo lugar. Así le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Juan le ganó en aquella carrera. Pero hay otro detalle también. En 1 Corintios 9:24, lo estamos usando como referencia. 1 Corintios 9:24, donde el apóstol Pablo nos hace entrever que de vez en cuando o tenía conocimiento o asistía a aquellas carreras en el estadio. Dice 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Haciendo ya una aplicación a la carrera que tenemos por delante. Ahora, para que esta carrera en la que estamos involucrados todos los creyentes, los obreros de tiempo completo, tenemos que hacer algunas cosas. Primeramente, el apóstol Pablo dice, en esa carrera tenemos que olvidarnos lo que queda atrás. ¿Cuántos recibimos bendiciones el día de ayer en los cultos? Muchas bendiciones, gente nueva, haciendo decisiones para Cristo, de consagración. Anoche tuvimos un culto muy especial. El hermano Constantino Varas, que es el autor de esta serie de devocionales 50 días, confiando plenamente en Dios, renovando mi mente. Ahora estamos en la campaña 50 días ordenando mi casa. Estuvo anoche predicando en la iglesia y tuvimos, hermanos, un culto muy precioso. Muchas decisiones para el Señor. Ahora, dice el apóstol Pablo, yo hago una cosa, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es cierto, hermanos, recordamos a veces, pues cuando fuimos a Springfield, a mí me tocó tocar el piano con el coro que fuimos de los mexicanos, cantó el cuarteto, hemos tenido victorias aquí, a veces derrotas, tristezas, bendiciones, tenemos muchas cosas. Pero el apóstol Pablo dice, si queremos seguir adelante en esta carrera, hay que olvidar ya lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Ese es un detalle muy importante, hermanos, en una carrera. Yo nunca recuerdo, hermanos, cuando corría en la secundaria, que mientras iba corriendo me paraba y veía a ver si venían alcanzándome. Es incorrecto, ¿verdad? Porque va a perder tiempo donde alguien lo va a sobrepasar mientras se está volteando hacia atrás. Nos vamos siguiendo a la meta, hasta la meta, hasta la meta. Y en aquellos tiempos, hermanos, recordamos bajo la historia eclesiástica que el emperador en aquel tiempo coronaba al que ganaba con una coronita de hojas de laurel y no sé qué más. Pues eso se secaba al siguiente día, pero coronaban al que ganaba el primer lugar. Por eso el apóstol Pablo da esa aplicación. Ahora, también, hermanos, número 2, dice el libro de Hebreos que empezamos a leer, que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo que yo quisiera saber, si alguien aquí sabe griego, ¿alguien sabe griego aquí? Perfectamente bien. ¿No? Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí o no? Yo no entiendo si cuando dijo el autor, el escritor de este libro, que yo me inclino que fue el apóstol Pablo, no sé, pero cuando dice despojémonos de todo peso, no sé si se refería a una carga o a esto. Porque si se refería a esto, hermano, vamos a recoger la ofrenda. Despojémonos de todo peso.
Naturalmente se refiere a una carga en este versículo, por lo que está diciendo en el contexto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Miren, hermanos, para poder entender un poquito mejor, busqué en el diccionario, en 2 diccionarios, la palabra asediar, asediar, de Hebreos capítulo 12. Y qué curioso, dice: cercar un lugar enemigo para impedir que los que están en él sigan o reciban ayuda. Y luego dice: importunar a uno sin descanso. Despojémonos de todo peso que nos asedia. En otras palabras, el pecado nos cerca y nos importuna sin descanso. Por eso decía en aquella ocasión: despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Es como aquella referencia que hace Cristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, cuando entendemos un poquito acerca de esta definición que nos da el diccionario de esa palabra, asediar, el enemigo nos sitia, nos rodea, como dice Pedro, que anda alrededor de nosotros buscándonos para devorarnos. Cuando dice Daniel capítulo 1, versículo 1, que vino Nabucodonosor a Jerusalén y la sitió, pues ahí podían quedarse alrededor el ejército un mes, un año, 2 años, hasta que se acababa en la ciudad el alimento, porque nadie podía entrar ni salir, y ya sacaban la banderita blanca: nos rendimos. Asediar, sitiar. Ahora, entendiendo esto, hermanos, de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, la pregunta que naturalmente debe de estar ahorita presente en nosotros con este pasaje es: ¿qué pecado nos asedia constantemente? Aún, hermanos, cuando no somos perfectos, todavía la palabra de Dios nos enseña que debemos de despojarnos de aquello que nos está impidiendo ver a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo camine sobre el agua? Dijo Cristo: pues ven. Ay, el apóstol Pedro empezó a caminar sobre el agua, y de repente empezó a ver una ola aquí, otra ola allá, quitó su vista de Cristo y, dice la Biblia, se empezó a hundir. Y Pedro era un buen pescador, era un buen nadador, porque en otro capítulo nos dice que saltó del barco y se puso a nadar cuando le dijeron que Cristo estaba ahí en la orilla. Entonces se estaba hundiendo y dijo: Señor, sálvame porque me hundo, perezco. Y Cristo le dio la mano y lo llevó hasta la barca. Pero qué privilegio que dio unos pasos sobre el agua, pero quitó su vista de Cristo. Por eso dice Hebreos 12: puesto los ojos en Jesús, y el autor y consumador de la fe. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y si hay un pecado que nos asedia constantemente, hay que despojarnos, porque se va haciendo una carga más grande. Ahora, Hebreos nos dice que debemos, como tercer punto, primero, olvidando lo que queda atrás, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y número 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces cometemos el error, aún siendo obreros, pastores de tiempo completo, hermanos de las iglesias, de quitar nuestra vista de Cristo y poner nuestra mirada en el pastor, en el misionero, en el líder de la iglesia, y a veces, como pastores, en los miembros de las iglesias. Y quitamos nuestra vista de Cristo y dejamos de depender de Cristo. Y esa carrera se trunca. Esa carrera, con obstáculos, queda atrás, porque ya no seguimos adelante. Y la recomendación es que en esta carrera
despojándonos del pecado, olvidando lo que queda atrás, poner nuestra vista en Cristo, porque Él es la meta para todos, miembros, oficiales, líderes, pastores, misioneros. Nuestro fin, nuestra meta es Cristo de esta carrera. Y esta carrera, hermano, no es fácil. No es fácil. La primera vez que me enfermé estando en el instituto en Ciudad Mante, tuve una hemorragia de sangre y construimos una cisterna muy grande, y el esfuerzo de estar echando el cemento en el embarillado me causó un dolor en la boca del estómago, tuve una hemorragia, me llevaron al seguro. Hay una clínica presbiteriana que estaba allí en Ciudad Mante, y casi estuve a punto de morir. Antes de esa hemorragia yo pesaba 64, 65 kilos. Teníamos ahí en el instituto, un hermano había hecho unas pesas de cemento con una barra de fierro, y pues hacíamos ejercicios. Yo tenía un cuerpo más o menos atlético, tenía 16 años. Pues hermanos, en menos de una hora que tuve la hemorragia, pesé 46 kilos. Casi estuve a punto de morir. Y ya cuando pasó el proceso médico, me pasaron al seguro y todo eso, me dijo el doctor, joven, tienes que dejar lo que es lo del instituto, lo del ministerio, porque ya no vas a poder seguir predicando. Y pues yo oraba al Señor y dije, Señor, ¿por qué yo dejé mi hogar, dejé una carrera que iba a tener de médico, y estoy aquí para servirte, y ahora con esto? Pasé un año en recuperación en Monterrey, volví al instituto otra vez y me graduaron. Y muchos años después, en el 79 en Chihuahua, otra vez tuve una hemorragia, sin tener dolor, sin tener problemas, nada. Y allí otra vez el doctor que me operó en un hospital metodista me dijo, Pastor Sarmiento, le recomiendo que ya no predique. Si tiene algún hermano, algún familiar que le puede dar un trabajo sencillo para sostener su familia, ya retírese, porque ustedes se andan, así me dijo literalmente, ustedes se andan tragando los problemas de toda la congregación. Y pues yo me fui a Monterrey a convalecer con mi familia. Estando allá, yo ayudaba a tocar el acordeón en una misión en la colonia Azteca. Estaba el hermano Alfonso Sánchez, misionero ahora con los Tarahumaras, estaba de pastor, y yo les ayudaba con el acordeón a tocar las alabanzas. Y un día me dice el hermano Alfonso, hermano Sarmiento, te vas a tener que quedar de pastor aquí, porque yo voy a regresar como misionero a la Sierra Tarahumara. Ándale. Y el hermano Ronnie, hermano del hermano Leonel, me dijo, Juan Tomás, yo te apoyo. Nos rentó una casa, nos consiguió unas ofrendas, construimos un templo de 2 pisos que está hasta la actualidad, y otra vez a pastorear hasta la fecha. Hermanos, cuando hablamos de poner nuestra mirada en Cristo para desarrollar el ministerio que Dios nos ha encomendado, hermanos, Dios está a nuestro lado, nos anima el Espíritu Santo con cualquier prueba que venga para seguir adelante. Y es la única manera, hermanos, en que podemos seguir en esta carrera. Yo tuve amigos en el Instituto Bíblico en Ciudad Mante que pues me aventajaban, no solamente en edad, me aventajaban en conocimiento de la palabra de Dios. Algunos hijos de pastores nunca graduaron, dejaron el camino hasta del Señor y nunca terminaron. Porque en el ministerio, hermano, necesitamos mucho la ayuda del Espíritu Santo a través de su palabra para poder seguir adelante. Y si no fuera por eso, hermano, no estaríamos aquí en esta reunión. Así que, puesto los ojos en Jesús. Y número 4, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Hasta cuándo nos va a dejar el Señor seguir sirviéndole? No sabemos si 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, 10, 20 años, no sé. O si Cristo viene antes. Pero que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es cierto, hermanos, pastores, misioneros, que tenemos que enfrentar mucha clase de problemas en la obra. Pero también es cierto, hermanos, que por eso el Señor nos ha puesto ahí. Y Dios nos va mostrando paso a paso en esta carrera
que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, ¿recuerdan, hermanos, la historia de David y Goliat? ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Goliat? Hasta hay coritos por ahí, ¿no? Cuando David corrió, ya estaba Goliat en el suelo y le saca la espada para cortarle la cabeza, porque eso era lo que hacían en las batallas. Ya después David andaba con la cabeza ahí mostrándolo como su trofeo. Le dice Goliat a David, espera, ya le iba a cortar la cabeza y dice, qué buena onda. Le cortó la cabeza. Que nuestro ánimo, hermano, no se canse hasta desmayar. Tenemos un enemigo bien astuto que se llama Satanás, diablo, serpiente antigua, sembrador de cizaña, el malo, el dragón. Tiene más de 30 títulos para que nos demos cuenta que tenemos un enemigo que quiere impedir que terminemos la carrera. Pero hay que terminarla, hermanos, con la ayuda de Dios. Si lo hacemos en nuestro esfuerzo en la carne, no vamos a terminar. Nos vamos a quedar a la mitad del camino. Hace muchos años que fueron las Olimpiadas en Estados Unidos, no recuerdo en qué parte de Estados Unidos, veíamos por la televisión una carrera de atletismo. Y pues entró el que llegó en primer lugar, segundo, tercer lugar, y llegaban un montón ganando. Y ya cuando las cámaras quitaron su atención de allí, de la meta, enfocaron a un hombre que venía ya solo, ¿recuerdan? Casi cayéndose, como borrachito, pero él quería llegar a la meta. Y en cuanto cruzó la meta, cayó al suelo. Y corrieron las unidades médicas a atenderlo. Pero él después se expresó, dijo, es que yo quería terminar la carrera. Así que, hermanos, hay que terminar la carrera. ¿Saben qué tenemos que hacer? Los que estamos aquí como obreros, miembros de la iglesia, orar el uno por el otro. Orar mucho el uno por el otro. Eso nos va a sostener en esta carrera. Y algo también importante, hermanos, que tenemos aquí. Deuteronomio capítulo 20. Con esto quiero concluir. Deuteronomio capítulo 20. Versículos 1 al 4. Deuteronomio 20, 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. ¡Qué promesa! Y esta promesa se cumplió, hermanos. Acordémonos de Josué, que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, confiando en esta promesa. Pero fíjense el versículo 8. Ahora pasamos al versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y les dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Hermano, no solamente no debemos desanimarnos, no debemos de servir de desánimo para otros. Aquí se usa la palabra pusilánime. Y miren, hermanos, encontré en el diccionario, un solo diccionario, la definición de ánimo o animar. Es una lista larga. A mí me sorprendió por todo lo que significa. Dice: significado de ánimo o animar,
tener ánimo, alegría, valor, esfuerzo afectivo, dar ánimo, comunicar mayor vigor, intensidad y movimiento, impulsar, mover, energía, intención y voluntad. Fíjense cuánto significa la palabra ánimo o animar. Estar feliz, ser valeroso, muchas cosas que incluyen, hermanos, el ser de ánimo. Lo contrario, desánimo, falta de ánimo y audacia y pusilánime, que no nos gusta muy bien estos títulos. Hermanos, yo les animo que oremos el uno por el otro. Nadie de los que estamos aquí no sabemos ni entendemos qué nos depara el futuro, qué nos va a presentar el Señor el día de mañana. Tengo amigos pastores de muchos años que de repente un día para otro, haciéndose un chequeo médico, el médico dijo: lo siento, pero le queda un mes de vida. Tiene su cuerpo invadido con cáncer. O en otros casos, como hablábamos del hermano Eduardo Jiménez, que hay que estar orando por él, le dio diabetes, un hombre que ha sido siempre, desde que yo lo conozco, colaboré con él en Linares un año, siempre ha sido muy atlético, muy fuerte, muy saludable, y de repente se encontró que tenía diabetes y pues casi lo acaba, el año pasado, ¿verdad? Tenían que subirlo al púlpito, ahí en su iglesia, en silla de ruedas, y ya batallando para hablar. Ahora su hijo es el que está, su hijo Eduardo es el que está al frente de la iglesia, y me dice el hermano Leonel que ha progresado un poquito, ahora anda con una andadera, ¿verdad? Ya no está en la silla de ruedas. Pero hermanos, a lo que voy, no sabemos qué nos depara el futuro. Debemos estar en las manos del Señor. Pero mientras que el Señor nos permita, hacer la obra del Señor con ánimo pronto, con alegría, sabiendo, hermanos, como decía el apóstol Pablo al final de 1 Corintios capítulo 9, que nosotros estamos corriendo no para recibir un premio corruptible, sino uno incorruptible. Y sabemos que en 1 de Pedro, el apóstol Pedro dice que nos espera la corona de gloria para los obreros de tiempo completo. Por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios que el hermano Leonel, bajo su ministerio, haya planeado esta reunión con, no sé, con los hermanos de la iglesia, con otros obreros, y me da gusto ver hermanos que pues yo no conocía, la mayoría de los que son obreros de tiempo completo. Y hermanos, yo les invito para que no dejemos de orar. Si usted está en X colonia, en X sector, aquí, allá, todos necesitamos orar, hermanos, porque hay todavía mucho trabajo por hacer en el estado de Jalisco. Mucho trabajo por hacer. Abrir misiones, ganar almas, bautizar, discipular, poner en servicio a los hermanos para servir al Señor. Y tenemos que hacerlo con ánimo pronto. Que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar, por favor.